y se extiende hacia el infinito. Esa es la definición por allá en la parte algebraica. Pero en la parte trigonométrica es la intersección de un plano con una porción del cono sin pasar por el vértice y que sea paralelo a la zona de la generatriz. Entonces la generatriz, recuerden que es esta lineecita. El plano tiene que ser, ¿qué? Paralelo. Ese es el primer concepto, la primera definición que yo debo tener. Luego, ¿qué sucede? Aparece aquí la parábola como lugar geométrico. Entonces, ¿cómo es la definición en lugar geométrico? Es cuando ya tomamos esta figura, esta línea, esta forma, esta linecita, y ya la voy a ir a relacionar en un plano cartesiano. Entonces la tenemos nosotros acá. Y aquí tengo mi respectivo plano cartesiano. ¿Qué vamos a identificar como elementos fundamentales? Bueno, leamos aquí la definición. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que están a igual distancia de un punto fijo llamado foco y una recta dada llamada directriz. Entonces, veamos acá. ¿Qué aparece nuevo dentro de la parte trigonométrica? Este puntico. Este punto es denominado foco y se representa con una coordenada. Entonces, toda parábola tiene un foco. Adicionalmente, aparece una lineecita que se llama directriz. La medida que hay desde el foco, esta medida, al vértice es igual distancia. Estas dos distancias son iguales. Bueno, ahí la imagen está un poquito distorsionada, pero esas dos distancias son iguales. ¿Y qué sucede? Les voy a dar el concepto del lugar geométrico. Si yo tomo un punto de la parábola, acá, cualquier coordenada, esta distancia que hay desde ese punto de la parábola al foco es la misma distancia que hay desde el punto a la directriz. Aquí no se ve, vuelvo y digo, la imagen está un poquito distorsionada o ampliada, entonces no se ve a simple vista, pero en la parte real esas distancias también son iguales y esa es la definición. ¿Listo? ¿Qué aparece acá? Pues ya ahorita vamos a ver los elementos para que ustedes lo tengan presente. Ahora sí, elementos de la parábola. Entonces, los elementos de la parábola son el foco, que es un punto fijo, que está acá. Tenemos el vértice, que es este otro punto. Recordemos que cada uno de esos puntos están dados por coordenadas. Entonces, cuando yo hable del foco, ustedes me van a dar una coordenada. ¿Listo? Aparece el eje de simetría focal, que el eje de simetría focal es esta línea. Miren, ustedes ya la habían trabajado por allá en álgebra. Es la línea que me corta o que pasa por el vértice y generalmente la coordenada X. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Tenemos la directriz, es la recta fija perpendicular al eje de simetría. Entonces esta linecita que ustedes ven acá, naranjita, esa viene a ser nuestro eje, nuestra directriz, y esta distancia que hay de acá hasta acá es la misma distancia que hay de acá hasta acá. ¿Listo, chicos? Por favor, tener en cuenta esa parte. Este parámetro que lo llaman acá es una distancia y esa distancia es la misma distancia que hay desde el vértice a nuestra directriz. El parámetro es la distancia del foco a la directriz y el eje de simetría focal es la recta perpendicular a la directriz por el foco. A ese también vamos a determinarlo. Eje de simetría focal es la recta perpendicular a la directriz. Bueno, acá se repitió esta parte. El lado recto es el segmento de la recta comprendido por la parábola. Esta linecita que hay de acá hasta acá es lo que se llama lado recto. Acá hay una relación. Bueno, esta imagen de pronto no es muy pertinente para explicarlo, pero lo voy a hacer aquí. Entonces, generalmente la medida del lado recto,
es igual a 4 veces la distancia o el parámetro. ¿Listo? 4 veces el parámetro. Y ahorita lo vamos a verificar allí con un ejercicio. Entonces, si mi parámetro vale 2, ¿cuánto vale el lado recto? ¿Cuánto? Lo mismo. No. Lo El 8. lado mismo, ¿no? recto es 4 veces el parámetro. Si el parámetro vale 2, ¿cuánto vale el lado recto? 8. 8. Entonces, 8. Si mi lado, 8, sí. si mi parámetro vale 5, ¿cuánto vale el lado recto? 20. 20. Muy bien. Ahora, pregunto, 20. si mi lado recto vale 5. 16, ¿cuánto vale mi parámetro? 4. Entonces, esa es la primera 4. relación que nosotros tenemos que hacer dentro de esos nuevos conceptos. Obviamente, pues aquí lo estamos haciendo generalizado, con un ejercicio va a ser mucho más entendible. Entonces, primera condición que debemos apuntar por allá en una hojita es que el lado recto es 4 veces el parámetro como tal. ¿Listo? Bueno, ahora que viene acá como nuevo, ojo, ya sabemos, los elementos son foco, vértice, eje de simetría focal, parámetro y lado recto. ¿Listo? Aquí no hay puntos de corte en X, no hay puntos de corte en Y. Vamos a hacerla desde la parte trigonométrica. Bueno, ¿qué sucede acá con esta parábola? Nosotros por allá en álgebra, el profe César les explicó alguna vez que las parábolas solo abren hacia arriba o abren hacia abajo. Eso sucede cuando hablamos de funciones cuadráticas. ¿Listo? Pero acá en trigonometría, las parábolas pueden abrir, bien sea hacia arriba, ¿cierto? Bien sea hacia dónde? Hacia abajo, bien sea a la derecha o bien sea hacia la izquierda. Entonces, importante que nosotros vamos a tener 4 sentidos donde debemos analizar cada una de nuestras parábolas. Aquí ya podemos ver con más realidad pues las definiciones que yo decía acá. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo voy a tomar esta gráfica. Esta linecita que yo trazo, ¿cómo se llama? Devolvámonos. ¿Cómo se llama? Lado recto, ¿cierto? Lado Y esta recto. linecita que está acá, ¿cómo se llama? Parámetro. Ese es el parámetro. Muy bien. Entonces, primera Parámetro. situación, acá con estas gráficas va a ser más complejo. El parámetro, muy bien. Entonces, primero, que este parámetro es la misma distancia que hay de dónde? Del vértice a la directriz. ¿Listo? O sea, estas dos medidas. Si aquí vale 5, ¿cuánto vale acá? 5. Si acá vale 3, ¿cuánto vale acá? 5. 3. 3. Eso es lo primero que nosotros tenemos que comprender, 3. que ese parámetro es la misma distancia que hay desde el foco hasta el vértice, es la misma distancia que hay desde el vértice hasta la directriz. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede con el lado recto? El lado recto, que es esta línea, es 4 veces esta distancia. Entonces, si yo trazo por acá y trazo por acá, esta línea es 4 veces esa distancia. Eso se cumple para toda parábola sin importar el sentido hacia donde abre. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Listo, entonces, importante, esto tenemos que apropiarlo, chicos. Si yo no comprendo esta parte gráfica, pues cuando vaya a la parte numérica va a ser mucho más complejo ese aprendizaje. Entonces, importante, por favor, importante que esto quede completamente claro. ¿Qué más nosotros podemos encontrar? Entonces, parábolas
que estén pegaditas, digamos, al plano cartesiano, al origen 0, 0, como esta que tengo acá, miren. O podemos tener parábolas, este es mi plano cartesiano, que estén ubicadas en una coordenada h, coma k. Ese es el otro caso. Nosotros vamos a tener parábolas con centro, con vértice, no con centro, sino con vértice 0, 0 o con vértice h, k. Pero pues eso lo vamos a ver más adelantico. ¿Listo? Bueno, entonces viene acá la actividad que vamos a realizar el día de hoy, que es una actividad muy sencillita, donde ustedes van a hacer un análisis allá de su página 119, creo que es, donde van a establecer, permítanme, ya les digo la página con mayor seguridad, página, sesión 1, sesión 3, página 115.1, ¿listo? Entonces, veamos acá, estudiantes. Primero que todo, ¿por dónde pasa la directriz? Aquí lo vamos a hacer a nivel bosquejo. Todavía no vamos a entrar con fórmulas. ¿Por qué coordenada o por qué valor pasa la directriz? Bueno, yo voy a borrar acá. Listo. Directriz. Oh, Dios. Directriz acá. Directriz. Listo. Veamos dónde está la directriz. ¿Por qué valor está pasando? Por 2. Por el 2. Por 2. Entonces yo coloco acá que la Por el directriz 2. pasa por x igual a 2. ¿Cierto? Entonces la directriz pasa por x igual a 2. De acuerdo a la teoría anterior explicada, ¿dónde está el foco? Veamos la imagen. El foco, ojo, voy a explicarlo aquí de una forma, mire, el foco siempre está dentro de la parábola. Entonces, el foco, observémoslo acá, va a estar a esta misma distancia. Esta distancia que hay del vértice a la directriz es la misma distancia que hay del vértice hacia el foco. ¿Listo? Y yo tengo acá que el foco, ¿qué coordenada es? Menos 2. Menos 2, ¿qué? Menos 2. 0. 0, ¿cierto? Menos 2,0. Mire, aquí tenemos el foco. Yo puedo colocar ahí una F. ¿Listo? Ahora, eje de simetría. Entonces, el eje de simetría, ¿a qué es igual? Si yo veo, todos recuerdan que es el eje de simetría, ¿no? El eje de simetría es la línea que me divide la parábola en dos partes completamente iguales. Entonces, si yo analizo, mire, en este caso, el eje de simetría, ¡ay, Dios! Es El X, eje de ¿no? muy bien, es el mismo eje Sería X, ¿no? X. X. Pregunto, ¿hacia dónde abre esa parábola? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Listo? Miren cómo de una gráfica, chicos, y teniendo una serie de conceptos establecidos, yo puedo sacar la información. Abre hacia la izquierda. Y pregunto, ¿cuánto mide el lado recto? Menos 8. No, las medidas no son negativas. ¿Cuánto mide el lado recto? 8, ¿cierto? 8. 8. Entonces vamos a verificar si en esta gráfica mide 8. Miren, entonces recuerden que el lado recto es la línea, veamos acá, que une dos puntos de la parábola pasando por el foco. Entonces, si yo observo, mire, esta distancia vale 2, pero esta línea vale, ¿qué? 4 veces. 2, 4, 6 y 8. Y nosotros de esa gráfica ya hicimos la extracción de esa información, solo que teniendo en cuenta pues algunos conceptos de elementos de la parábola. Hasta acá, estudiantes, ¿he sido claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Veamos acá, lo mismo tienen que hacer con el
punto C. Aquí nos piden en el punto 1 determinar la ecuación, que es lo que vamos a hacer la siguiente clase. De momento hoy simplemente vamos a extraer esos elementos. Y ya después les explico cuál es la ecuación canónica, cuando está en este caso con el origen y demás. Veamos este literal C. ¿Qué sucede con ese literal C? Que esta gráfica se tiene que extender, extender, extender por acá, y por acá también se tiene que extender, extender y extender. ¿Listo? Pregunto, ¿por dónde pasa la directriz? Por -9. Y. ¿Pero en qué eje? Y. ¿Y igual a qué? -9. -9, ¿sí? Observemos que la directriz pasa acá por -9. Que ustedes si quieren pueden complementar. Listo. ¿Algún estudiante que me diga cuál es el foco? 9. 0,0. ¿0, qué? 0,9. 0,9. Mire, sin necesidad, a pesar de que aquí falta gran componente de mi gráfica, ya teniendo el concepto, yo puedo determinar el foco. Entonces observemos que el foco es relacionado con este mismo valor, solo que cambiándole ¿qué? El signo. Si el eje, la directriz me dio y igual a 9, pues mi foco es 0,9 positivo. Si mi directriz es x igual a 2, pues el foco es menos 2,0. Entonces, ahí hay unos truquitos para nosotros ir sabiendo dónde debemos cambiar el signo y demás. Bueno, eje de simetría. Y. Y. El eje de simetría es igual a y. ¿Listo? Y tenemos por acá el lado recto. ¿Cuánto mide el lado recto? 36. Sería igual a ¿qué? A 36. O sea, si yo voy por acá, busco el número 9, cuando yo haga esta medida de esa línea, pues voy a tener 18 valores hacia la izquierda, 18 valores a la derecha, luego el lado recto va a medir 36. ¿Y qué nos falta? ¿Hacia dónde abre? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Listo, chicos? Entonces, con los 3 ejercicios, o bueno, con los 2, porque creo que son 4 puntos generales, nosotros vamos a realizar esto. Y adicionalmente voy a enviarles un textico, una fotico en un texto, para que por favor puntualmente coloquen esos conceptos de los elementos de la parábola. Hasta acá, queridos estudiantes, ¿es entendida la clase del día de hoy? Sí, señor. ¿Listo? Sí, ¿He señor. sido claro Sí, con la señor. información, con los términos y demás? Sí, señor. Profe, una pregunta. Pregunta. ¿Siempre el vértice va a estar en 0,0? O No, sea, no siempre. Vamos a, muy buena pregunta. ¿Quién fue? ¿Sofía? Juanita, profe. Juanita, listo. Me excusan aquí mi parábola, mi plano cartesiano. Voy a colocar acá, acá, acá. Voy a trazar el puntico acá. Bueno, voy a trazar esta parábola aquí. ¿Listo? Aquí nos quedaría acá, acá. Aquí voy a trazar el foco. Y aquí voy a hacer una línea intermitente. Listo. Tengo la siguiente gráfica, Juanita. Te pregunto, ¿dónde queda el foco? ¿En 5? ¿5, 6? Acá nos quedaría 1, 2, 3, 4. Entonces, el foco de esta parábola equivale a ¿qué? A 5,4. 5,4, ¿cierto? El foco. Bien. Veamos la directriz. ¿Por dónde pasaría la directriz? Por 2.
La directriz aquí es 4, 5, acá sería 3, 2. Por acá estaría pasando mi directriz. Cambiémosle aquí el tono. Más o menos como por 2,4. Por 2, no, por 2 pasa. Mira. Ok. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esta misma distancia... Oh, Dios, mouse. Esta misma distancia que hay de acá hasta acá es esta misma distancia. Entonces, ¿listo? Pasa por ahí. Entonces ya tenemos que la directriz pasa ¿por dónde? Por X igual a ¿qué? A 2. Recordemos que tenemos que nombrar el eje. ¿Listo? Pregunto, ¿cuánto vale el lado recto? ¿Cuánto 8. vale esta distancia? Vale 2, ¿cierto? Entonces el lado recto es igual Vale 8. a 8. ¿Listo? Pregunto, ¿hacia dónde abre? Hacia la derecha. Abre hacia la derecha. Aquí creo que nos faltó escribir algo, sí, ya ahorita lo vamos a agregar a la derecha. Acá vamos a escribir el valor de P. ¿Listo? ¿Qué es P? El perímetro, no miento, eso se llama el ¿qué? Perdón. El parámetro. El parámetro. El parámetro. ¿Cuánto vale el parámetro acá? 2, ¿cierto? Que es esta distancia. ¿Listo? Y lo mismo, por favor, aquí en esto nos faltó colocar el parámetro. ¿Cuánto vale el parámetro de acá? 2. Parámetro aquí voy a colocarlo, equivale a 2. ¿Y cuánto vale el parámetro aquí en esta? 9. 9. Entonces, importante también colocar ese parámetro porque con ese parámetro es con el que vamos a armar las ecuaciones canónicas. Entonces, Juanita, como podemos observar, nosotros tenemos la parábola. El eje de simetría nos falta acá. Alguien que me diga el eje de simetría, ¿por dónde pasa? Y. ¿Por Y igual a qué? A 4. Pasa por Y, el eje de simetría, ustedes pueden escribir pasa por Y igual a 4. Entonces, observemos, mientras que en este eje de simetría correspondía con el mismo eje del plano cartesiano, en estas parábolas el eje de simetría coincide con un valor de alguno de los ejes del plano cartesiano, de alguno de los valores del eje del plano cartesiano. ¿Entendidos ahí, Juanita? Sí, señor. Listo, mis chicos, entonces pues agradezco este espacio. Por favor recuerden su actividad, página 115.1, ya hicimos literal A, hicimos literal C. Ustedes tienen que hacer, obviamente, todos van a repetir esto allá en su mismo módulo y van a hacer el literal B y el literal D. Y el día viernes pues ya vamos a entrar en materia con relación a fórmulas y demás. No olviden que ahorita les voy a enviar un videíto, eso lo vamos a aprovechar en el espacio asincrónico, observar ese video acerca de dónde surgen nuestras cónicas, cuál es su construcción y demás. Entonces, pues mis chicos, no me resta más que agradecerles por este espacio. Se me perdió aquí el mouse. Bueno. Ay, Dios, permítanme aquí un segundito. Listo, aquí ya apareció. Entonces, muchas gracias. Dios los bendiga, Dios los guarde. Ninguno se va a desconectar. Voy a llamar a lista. Y mientras yo voy llamando a lista, ustedes van observando ahí el video acerca